Halloween. Esa fecha que a muchos de nuestros compatriotas les gusta bardear, pero sin embargo les gusta festejar Navidad, San Valentín y otras tantas capitaleadas, que después de todo no tienen nada de malo que un par de pibes disfrazados pidan caramelos y se diviertan. Como seguramente vos ya no sos un niño, pero querés divertirte asustándote o impactándote un rato, en Coffee TV nos vamos a poner un poquito Dross y te vamos a recomendar documentales de terror. Personalmente opino que las películas de terror de los últimos años vienen siendo cada vez más una mierda. Por eso pensé, qué mejor que asustarse que con cosas que de verdad pasaron. Por eso, arranquemos. Albert Fish in Sin He Falls Salvation. Albert Fish fue un asesino en serie y caníbal estadounidense. Él afirmaba haber abusado sexualmente de más de 100 niños y fue sospechoso de al menos 5 asesinatos. Fish confesó 3 homicidios, que la policía fue capaz de investigar para encontrar al homicida y confesó haber acuchillado al menos a 2 personas más. Este es un documental sobre la vida de Albert Fish y la terrible historia del anciano caníbal, sadomasoquista y asesino en serie que atraía a los niños hacia una muerte horrible en el Nueva York de la Gran Depresión. Distorsionando historias bíblicas, Fish interpretaba literalmente aspectos como el dolor, la tortura, la redención o el sufrimiento, y capturaba a sus víctimas para torturarlas y sacrificarlas. The Imposter, El Impostor. El Impostor es un documental británico del año 2012. En junio de 1994, Nicholas Barkley, un niño de Texas de 13 años, desapareció sin dejar rastro. 3 años después, se reciben noticias sobre el caso. El chico fue encontrado en España y afirma que ha sido torturado por sus secuestradores. La familia se alegra mucho al recuperarlo, pero luego se plantea un problema inexplicable. ¿Cómo es posible que el hijo rubio de los Barkley ahora sea moreno, además de francés y 10 años mayor que el desaparecido? El punto de partida de la película lo encontramos cuando dicha familia, lejos de rechazar al joven francés, lo acepta y dice que sí, que él es el hijo desaparecido. Issei Sagawa, el caníbal japonés. Issei Sagawa confesó haber asesinado a una compañera y haber cometido canibalismo con ella. En 1981, cuando la policía llegó a su apartamento, encontraron una gran cantidad de carne humana almacenada, parte cruda y parte cocinada, así como los otros recuerdos de su crimen, incluyendo una cinta en la que había grabado fotografías obscenas de todo lo que había hecho el cadáver de su víctima. El crimen saltó a los periódicos de todo el mundo y a pesar de que nadie dudaba de su culpabilidad, el caníbal logró esquivar a la justicia y ha vivido libre en Japón durante más de 2 décadas. Este extraordinario documental traerá hasta el presente este caso único, gracias a una investigación que nos llevará desde su infancia hasta el horrible crimen en París. No se pierdan esta historia, la de un hombre que se convirtió en una auténtica celebridad en Japón y llegó incluso a servir de imagen para un restaurante de carne. Earthlings, terrícolas. En mi opinión, no hay nada más espeluznante que sentir asco por vos mismo, por tu especie y tu humanidad. En este documental, que no sé si encajaría en terror, pero sin duda conmueve la cabeza, se habla acerca de cómo nuestra especie utiliza actualmente a otras especies animales. Para ello, se utilizan cámaras ocultas e imágenes del día a día de las prácticas de algunas de las más grandes industrias del mundo, que se enriquecen con los animales. El documental está dividido en 5 partes: mascotas, alimentación, pieles, entretenimiento y experimentación. La finalidad del documental es la denuncia de las actividades especistas a las cuales la mayoría de la población está habituada y cuyo tipo de discriminación se ha normalizado hasta la fecha. Just Melvin, Just Evil. El abuso sexual, un tema tan frecuente como terrible. James Ronald Whitney nos presenta su testimonio de haber sido abusado cuando era pequeño, como la introducción a un núcleo familiar esencialmente podrido. Nos preguntamos el porqué de que esta familia sea así. Absolutamente todos los integrantes han sido víctimas de abuso sexual y aunque no es claro al final, sabemos de dónde viene este virus. Melvin, el padrastro de unas niñas inocentes que les tocó estar en la familia equivocada. Whitney destruye su familia con el objetivo de mostrarnos décadas de evidencia de abuso. Melvin es un hombre horrible y así se demuestra cuando es analizado por un director que no requirió estudiar cine para poder hacer una muestra de calidad sobre un tema absurdo.
Desde la madre de Whitney hasta las hermanastras, una con problemas motores, todos son quienes hablan en pro de la verdad y admiten ser víctimas de haber estado en una familia sosterrada durante una época machista por naturaleza y oscura por conveniencia. El clímax viene cuando Whitney confronta al monstruo Melvin durante una entrevista sin estructura e informal, en donde el violador nunca llega a admitir sus crímenes, pero la culpa se le ve a leguas. Child of Rage. Si navegas por internet hace un buen tiempo o si ves los videos de Dross, te habrás enterado o habrás leído sobre esto. Este documental cuenta la siniestra historia de Beth Thomas, una pequeña niña que detrás de su inminente ternura oculta perturbadores secretos de agresión sexual a temprana edad. Después de su traumática niñez, Beth y su hermano fueron colocados en hogares sustitutos, aunque ello no mejoró su comportamiento. Llenos de ira y con ataques de rabia hacia aquellas personas por las que aparentemente sentían aprecio, los niños convierten a todos en parte de su historia. Un relato escalofriante de principio a fin, pues Beth tiene un trauma tan fuerte que necesita ser vigilada todo el tiempo para evitar que mate a su hermano. The Nightmare. The Nightmare es un documental de 2015 que trata sobre la parálisis del sueño. Millones de personas en el mundo sufren de parálisis del sueño antes de dormir o cuando se despiertan. Seguramente a vos te pasó o algún familiar o algún primo del vecino que conozcas. Comienza diciendo el tráiler de este film. Seguramente algún conocido o a vos mismo te ha pasado. El mismo director del documental lo padeció, por eso decidió hacerlo. La parálisis del sueño se trata de no poder moverse al momento previo o posterior de dormirse. La persona está despierta, pero inmovilizada, lo cual puede volverse caótico. Entre quienes lo padecen, muchos están convencidos de que es una experiencia sobrenatural. El documental cuenta que a muchas personas que padecen este trastorno sufren también alucinaciones en el momento de la parálisis, escuchando voces y sintiendo presencias. A partir de ese detalle posible, se genera un despliegue de escenas que dejarán a más de uno sin ganas de acostarse en la cama. Bienvenidos al lugar más terrible de todos, tu habitación. Finalmente, dejo para el final el más perturbador sin ninguna duda, The Poughkeepsie Tapes. Esta en realidad no tendría que estar en el top, ya que es un mockumentary, o sea, una película que dice ser un documental, no es real. Pero es una de las cosas más terroríficas que vi en los últimos años. The Poughkeepsie Tapes es un film ambientado con el carácter de documental, basado en una serie de filmaciones que realizó un asesino en serie. Pero tranquilos, sé lo que están pensando. No es otra de las tantas películas que salen estos años de cámara en mano, estilo Actividad Paranormal, etc. No, esto no. No se trata de una película donde los protagonistas continúan filmando hasta que mueren y esas cosas irreales. La trama de The Poughkeepsie Tapes da seguimiento a la historia de un misterioso asesino en serie cuyo modus operandi cambia constantemente. Este psicópata ha cometido decenas o cientos de asesinatos en las últimas fechas y registra todas sus acciones con una cámara en mano. El FBI sospecha que los asesinatos son llevados a cabo por varias personas, ya que el asesino no deja un patrón o marca susceptible de ser analizada. Técnicamente, los crímenes que comete no activan la alarma de que se trata de un asesino serial. Incapaces de rastrearlo, el asesino ha actuado en la impunidad durante más de una década, matando y filmando cada uno de sus horrendos crímenes. Durante el documental, expertos del FBI, policías, abogados y criminólogos dan su punto de vista respecto al contenido de las cintas y analizan el contenido tratando de comprender los motivos del asesino para establecer un patrón de comportamiento. La película también presenta a los testigos y familiares de las víctimas, que cuentan cómo sus seres queridos desaparecieron. A lo largo de todo el documental, se entrecortan supuestas escenas extraídas de las cintas originales, y el espectador se vuelve testigo del nacimiento de un asesino, de sus primeros crímenes y de cómo va evolucionando y perfeccionando sus actos de brutalidad y violencia. The Poughkeepsie Tapes consigue provocar aquello en lo que la mayoría de las películas de terror fracasan, que el material en el que está inspirada realmente parezca real. Sin lugar a dudas, esa sensación de realismo contribuye al culto de la película, haciendo que muchos la consideren auténtica. El hecho de que no se presente nada sobrenatural también ayuda a mantener el horror con los pies sobre la tierra. Las escenas son horribles, pero en absoluto son imposibles o inviables. Y eso contribuye a que todo parezca verdadero. Y eso fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, ponele me gusta nomás y compartilo con tus amigos, así lo ve mucho más gente. Y suscríbete al canal, que tengo mucho más videos sobre recomendaciones de películas y muchas otras cosas más. Nos vemos la próxima. Chao.